11 de la mañana, 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Noticias Caracol en vivo escuchando a quienes aspiran a la presidencia, a los precandidatos presidenciales. Y hoy nos acompaña Carlos Felipe Córdoba, excontralor general y precandidato a la presidencia. Un gusto tenerlo aquí, doctor Córdoba. Feliz mañana. María Camila, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Felices de estar con ustedes esta mañana. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, hablemos de la noticia del día, de este secuestro de los 34 militares en zona rural del Guaviare. ¿Cuál es su reacción a esta situación que conocimos 36 horas después del secuestro, precandidato? María Camila, es inaceptable, es repudiable lo que viene sucediendo con nuestra fuerza pública en el país. No puede ser y no podemos tolerar que sigan secuestrando a nuestros militares y policías. Y adicionalmente de eso, debo decirte, como lo he venido diciendo permanentemente, el bandido conmigo tendrá tres caminos. O se desmoviliza o va a la cárcel, pero no las cárceles como tenemos hoy en día, sino las cárceles como las de Bukele 2.0. Y si no se desmovilizan y no van a la cárcel, tendrán que ser reducidos o dados de baja por la fuerza pública colombiana. No podemos seguir nosotros teniendo y sometiendo a nuestra fuerza pública a estas condiciones de indignidad permanente que hoy las está generando este proyecto mentiroso que hoy está en el gobierno nacional. Sí, hablemos de propuestas para ese punto, lo que usted llama la indignidad en la que está la fuerza pública. ¿Cómo fortalecería usted las fuerzas militares? Pues hay que fortalecer el principio de autoridad. Hay que cambiar la Constitución en Colombia para fortalecer ese principio de autoridad, darle seguridad jurídica a nuestras fuerzas militares, que nuestros militares y policías puedan cumplir con su función sin ningún problema y además sin abusos. Pero es muy importante, María Camila, que tengamos claro que la autoridad en Colombia se debe exigir y se debe permitir para que ningún ciudadano, ni más faltaba, maltrate a nuestra fuerza pública como lo están haciendo en el Guaviare en este momento, en donde tienen no retenidos, sino secuestrados a 34 militares en este momento. No hay derecho. Esa vagabundina de la paz total que nos tiene en esta vagabundina total en el país. Sí, hablemos de la paz total. Le quería preguntar precisamente porque lo que se ha dicho en los últimos días, doctor Córdoba, es que esa política del gobierno ha permitido un fortalecimiento de los grupos alzados en armas. ¿Qué haría usted con esas salidas dialogadas o negociadas con los grupos criminales? María Camila, se acaban precisamente el 7 de agosto de 2026 esa vagabundina de la paz total. Aquí o se desmoviliza o va a la cárcel el bandido, y si no, será reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana. Pero no más vagabundina de la tal paz total en Colombia. Lo único que nos ha hecho es daño, fortalecer a los grupos al margen de la ley. Necesitamos de una u otra manera es que se devuelva el principio de autoridad, el orden en el país, que definitivamente tengamos nosotros con claridad un país seguro, porque es nuestra libertad la que está en juego en Colombia en este momento. Sí, el país necesita de unidad para esta situación de orden público. Ya hablemos del tema un poco electoral, precandidato, en lo que tiene que ver con los candidatos o sus colegas que se acercan a usted para unificar propuestas. ¿Qué orilla le llama a usted la atención para empezar a dialogar buscando una salida precisamente a toda esta situación y enviando un mensaje de unidad? María Camila, desde el año pasado venimos tratando de construir una plataforma en la cual los mismos partidos, el esquema económico colombiano, nos ayuden, además la Iglesia Católica y las iglesias del país ayuden en esa plataforma de unión. Lo que se ha venido planteando es que en esa consulta interpartidista a marzo de 2026 salga ese candidato que va a ser quien pueda enfrentar el proyecto mentiroso que hoy está en el gobierno nacional. Va por la consulta interpartidista, es Carlos Felipe Córdoba, precandidato a la presidencia, excontralor general de la República. Doctor Córdoba, gracias por estar aquí con nosotros. María Camila, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y acuérdese de este pereirano montañero y provinciano.
que sí quiere madrugar a trabajar por ustedes y trasnochar trabajando a resolverle los problemas. Mi Dios los bendiga. Aquí siempre los micrófonos abiertos para quienes aspiran a la presidencia y para escuchar las propuestas. Saluda a esta hora a Mauricio Liscano, también precandidato presidencial, está recogiendo firmas, exministro de las TIC de este gobierno. Doctor Liscano, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Gracias, María Camila. Un saludo muy afectuoso y especial a todos los oyentes. Muy contento pues, de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Todos los Su reacción, doctor Liscano, a esta situación de orden público en el Guaviare, en esta vereda o esta región del Retorno, donde todavía permanecen secuestrados por más de 2 días estos 34 militares, 33 militares bajo la cifra 1. Bueno, lo primero, rechazarlo, condenarlo, eso es de la mayor gravedad, pero además, sobre todo, que esto se convirtió en una práctica común en contra de nuestros militares y soldados. Yo creo que es hora ya de tomar diferentes estrategias y diferentes decisiones para resolver este problema, porque esto ya se volvió parte de la guerra irregular que están proponiendo los grupos al margen de la ley, de atacar a nuestros militares y soldados, secuestrándolos para sacarlos de zonas de Colombia donde no deben nunca salir y donde no pueden haber vedas y vetos contra estos militares y ningún policía, porque el territorio colombiano es uno. Entonces esto es parte de una estrategia coordinada y liderada por el ELN, las disidencias, las FARC, que utilizan a la comunidad o que los mismos guerrilleros se visten de civil para presionar la salida de los militares, evitar erradicación, evitar control territorial. Entonces, más que condenarlo, yo lo que creo que hay que hacer es tomar decisiones y estrategias urgentes para que esto no pase. Y podemos dar algunas de ellas, si te parece, María Camila, de cómo podemos resolver el tema. Eso le iba a proponer. Hablemos de las propuestas. Hemos estado aquí muy pendientes en el radar de la política, en el Código Caracol, de sus propuestas, por ejemplo, en materia de seguridad para las grandes ciudades, pero en esos lugares que son casi que tierra de nadie, doctor Liscano, ¿qué se puede hacer? De hecho, le menciono una propuesta de un usuario que leímos hace unos minutos, hablaba del tema tecnológico que usted conoce muy bien, de que debería haber cámaras en esas veredas. Pues digamos que poner cámaras en todas las veredas de Colombia pues sería ideal, pero es más bien bastante difícil porque muchas de esas veredas pues no tienen conexión a internet y las cámaras funcionan a través de conexión de internet. Entonces pues tenemos que primero resolver la conectividad en todas esas zonas del país para después pensar en cámaras. Pero por ahora lo que hay que hacer con los militares es que sí tiene que haber un cambio, una regulación, presentar un proyecto de ley al Congreso de la República o emitir un decreto que permita blindar a los militares y soldados cuando hay este tipo de secuestros donde ellos no se dejen secuestrar, es decir, puedan usar la proporcionalidad de la fuerza o a través de, no sé, lo que va a decir suena muy loco, pero disparar en un pie de una persona de estas o poderlos capturar a través de que los bloques con los que ellos hayan, los comandos militares que entren a zonas donde probablemente pase esto, vayan con policía militar. Y esta policía militar pueda tener funciones de policía como la Policía Nacional, donde pueda capturar, donde pueda utilizar el uso de la fuerza, obviamente proporcional, para no permitir este tipo de secuestros. Y lo segundo es que sí, el gobierno tiene que tener esa reglamentación jurídica para que la policía militar ande con los comandos y con esos comandos puedan prevenir y capturar a las personas que nos secuestran. Lo segundo es que yo sí creo que en algún momento se van a tener que autorizar operativos para liberar a los militares, que no puede ser que estén secuestrados y entonces unas personas con un bastón o con un palo, entonces terminan siendo más fuertes y más importantes que la fuerza pública, ¿no? Hay que mandar el ESMAD, hay que mandar la policía, hay que hacer operativos de rescate para poderlos rescatar. Y tercero, hay que judicializarlos. Es que no hemos tenido el primer resultado. El secuestro en Colombia tiene un tiempo de condena de casi 60 años. Entonces no tiene sentido que no hayan capturado al primer ciudadano que secuestre a un militar. Esto no es una retención, es un secuestro. Entonces, claro, policía militar para evadir. Segundo, operativos seguros, pero hay que hacerlo. Y tercero, hay que judicializar a estas personas. Una vez los liberen, tienen que ir a capturarlos y tienen que judicializarlos para que otra gente no haga lo mismo y les sirva de ejemplo. Sí, esto tiene otro frente, además del militar, que es el de la paz total, que lo hablábamos ahorita, usted escuchaba al precandidato Córdoba, él dice que esto es fruto del fracaso de esa política. ¿Usted cómo lo ve, doctor Liscano? Esto es el fruto del fracaso de la política de seguridad en muchas zonas. Es decir, no solo la paz total pues ha permitido que los grupos al margen de la ley sean más fuertes
tengan más extorsión, tengan más reclutamiento, especialmente de menores, hayan crecido más o menos 15.000 hombres en los diferentes grupos al margen de la ley en los últimos 4 años. Pero esto finalmente pues es producto de un problema de seguridad que tenemos y de una estrategia que están usando los grupos al margen de la ley, o de usar la población civil o de cambiarse guerrilleros a civiles para perseguir a los soldados militares. Entonces yo creo que el gobierno no puede dar más largas. Tiene que intervenir policía militar que ande con los comandos para que los capturen y se puedan defender, inteligencia para que no suceda, y lo que acaba de proponer, digamos, fundamentalmente, pues se tiene que haber justicia y operativos para rescatarlos. O sea, esto es toda una estrategia, es un problema de seguridad grande que tenemos, que es el que tenemos que resolver. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Bloques de búsqueda para acabar con esas estructuras militares, como los que acabaron a Pablo Escobar y los que acabaron al cartel de Medellín, al cartel de Cali también. Inteligencia, recompensas. Es que mire lo que pasó en Cali. Estos productos, todo es lo mismo. Bombas en Cali, no se dan cuenta, no nos previenen. Entonces toca trabajar sobre esos temas. Pues doctor Lizcano, es un gusto escucharlo aquí, especialmente escuchar sus propuestas. Estamos en esa cruzada de escuchar a los aspirantes en lo que tienen para poner sobre la mesa en cuanto a soluciones para el país, y fue un gusto escuchar las suyas aquí en Noticias Caracol en Vivo. Un abrazo. Gracias, María Camila, un abrazo, gracias, chao. Y hasta ahora, 11:49, vamos a escuchar la reacción de otro precandidato, del profesor Sergio Fajardo, sobre lo que está pasando allí en el Guaviare. Aquí está. En Guaviare otra vez secuestraron a militares. Este hecho es deplorable, no tiene ninguna justificación, pero es muy peligroso, porque el Estado no puede llegar al territorio. ¿Y por qué? Pues porque se le entregó el espacio en la política del caos total del presidente Petro a las bandas criminales, a las disidencias. Están utilizando a la población civil para enfrentar a la fuerza pública. Peor mensaje, imposible. Ese es un delito, hay que castigarlo. Pero lo que tenemos que cambiar de una vez por todas, aquí, allá y acullá, es la forma como el gobierno nacional está actuando, demeritando la fuerza pública. La legitimidad del Estado pasa por la legitimidad de la fuerza pública, que tiene que hacer presencia en el territorio, respetar los derechos humanos, pero es el Estado el que tiene que poner las reglas y no estar sometido a la criminalidad de unas bandas que hoy tienen sometida a la población y arrodillado al gobierno colombiano. 11:50, hablamos con otra precandidata a la presidencia, la exalcaldesa Claudia López, que sigue con su gira, con su bus, su casa móvil imparable. ¿En qué región la agarramos, candidata? Buenos días. Muy buenos días, los saludo desde Pereira, en el eje cafetero, donde recibimos esta noticia del Guaviare con indignación y con preocupación, entre otras cosas, porque Pereira y Dos Quebradas ya registran la cifra más alta de homicidio en lo corrido de este año, muchos más que todos los sumados desde el año pasado. Así que la situación es difícil en todas partes. El movimiento de la precandidata es imparable, con el cual está recogiendo firmas por el país. Está en Pereira. La escucho, doctora Claudia López, con su reacción a lo que está pasando en materia de orden público, este secuestro de los 33 militares allí en el Guaviare. Quiero decir que esto denota un doble problema, no solamente el caos de la paz total, de andarle dando estatus político, levantándole las órdenes de captura a los delincuentes, sino además realmente la falla de logística, de apoyo y de refuerzos a nuestra fuerza pública. Con toda valentía, nuestro ejército planea una operación, logra dar de baja a un delincuente en el Guaviare y no tiene los refuerzos y el apoyo logístico para lograr entrar a hacer la operación y salir de manera segura, sino que terminan nuestros soldados secuestrados por miembros de la población, obviamente instrumentalizados por los jefes de las disidencias. Así que aquí hay un doble problema. Yo quiero insistirle, como ya lo hice antes, al Congreso de la República. Si de verdad quieren apoyar a nuestro ejército y cuidar a Colombia, hundan el proyecto de Gustavo Petro, que pretende seguirle dando estatus político al Clan del Golfo, a las disidencias, al ELN. Esa gente no tiene ninguna motivación política. Son narcotraficantes, criminales. Lo que tenemos que darles es cárcel, una fiscalía antimafia, y apoyar con equipamiento, con pie de fuerza, con tecnología a nuestra fuerza pública, para que cuando hace operativos valientes para dar de baja a esos delincuentes, tenga un buen respaldo para poder salir de las zonas de manera segura y no quedar en este secuestro como el que están en el Guaviare.
Si hablemos, doctora Claudia López, también de lo que es el tiempo de respuesta cuando ya se presentan estos inconvenientes con las comunidades indígenas, porque no es la primera vez. Las 36 horas sin que se conociera sobre este secuestro, ¿qué le dicen a usted? Pues que aquí no hay una reacción transparente del Ministerio de Defensa. Y en esto sí quiero hacerle un llamado de atención al señor Ministro de Defensa. Los riesgos que corre nuestra fuerza pública son comprensibles, pero es absolutamente inaceptable que el Ministerio de Defensa oculte información. Todos los colombianos tenemos derecho a saber, los alcaldes y gobernadores de la zona deben saber, entre otras cosas, para que podamos organizar una reacción a tiempo. Nuestra fuerza pública, apreciado ministro, necesita no solamente apoyo de papel, no solamente apoyo con tweets, necesita botas, inteligencia, capacidad helicoportada, que los ingrese y los saque de manera segura de las zonas. Antes fue nuestra policía que ingresó a hacer un operativo en Amalfi y terminaron asesinados porque dieron de baja el helicóptero. Ahora son miembros de nuestro ejército que entran a dar de baja a un delincuente en Guaviare y terminan secuestrados por una comunidad obviamente instrumentalizada. Los operativos hay que planearlos bien, con inteligencia, con logística y con capacidad de entrar y salir de manera segura de las zonas. Sí, precandidata, quiero hacerle una pregunta final sobre lo que es sí, el estado de la fuerza pública, su moral, su fortaleza, el estado de esos hombres que llevan el uniforme en esas regiones tan difíciles, cómo fortalecer a la fuerza pública en capacidades, sí, en terreno, en inteligencia, pero especialmente en que tengan esa moral para estar en terreno. Yo te diría moral, responsabilidad, valentía es lo que ha demostrado nuestra fuerza pública. Civilismo, además. Han aceptado la comandancia del presidente de la República sin chistar. Hacen su tarea con valentía. Pero lo que la fuerza pública necesita no es moral. Moral la tiene toda, responsabilidad la tiene toda, valentía la tiene toda. Lo que la fuerza pública necesita en este momento son dos cosas. Una, que se hunda el proyecto de ley de Gustavo Petro que le sigue dando estatus político a los delincuentes, para subirlos en tarimas, para hacer campañas. Eso es una vagabundería. Por favor, Congreso de la República, hunda la ley que pretende seguirle dando estatus y negociación política a los criminales y narcotraficantes. Y el segundo apoyo es que nos metamos la mano al bolsillo. Yo quiero insistir en que tenemos que volver a hacer lo que hicimos en el 2002. Los más pudientes de Colombia tenemos que pagar una contribución para la seguridad, la justicia y el desarrollo regional, para que nuestra fuerza pública tenga el apoyo helicoportado, las botas, la inteligencia, la tecnología que necesita para hacer este tipo de operativos de manera segura, para que la justicia tenga fiscales antimafia y cárceles, donde podamos meter a estos delincuentes a la cárcel, y para que las regiones y los campesinos tengan alternativas de desarrollo distintas a la coca. Seguridad, justicia y desarrollo económico. Las tres cosas deben ir de la mano. Esa es mi propuesta. 3 puntos fundamentales: la propuesta en materia de seguridad de Claudia López, precandidata a la presidencia, que se encuentra en Pereira con su gira imparable. Precandidata, gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. Un abrazo para todas, toda nuestra solidaridad a la fuerza pública, pero esto es con hechos, con inversiones y hundiendo la ley que insiste en darle estatus político a los delincuentes. Por favor, Congreso, hunda esa ley. Gracias, un abrazo para todos desde Pereira. Y cambiamos de voz. Saluda a esta hora a Camilo Romero. Él es también precandidato. Aún no sabemos, doctor Romero, si usted va por la consulta, por el Frente Amplio, pero es un precandidato que ya le apuesta a llegar a la presidencia del sector del progresismo, de la izquierda. Un gusto saludarlo, doctor Romero. María Camila, cordial saludo a usted. Por favor, iniciemos con el tema que nos compete. Usted fue gobernador de Nariño, usted conoce lo que es estar en territorio, lo que es enfrentar el tema del narcotráfico y también esta problemática que se presenta en el Guaviare de las comunidades indígenas, pues que también tienen que sufrir lo que es tener al lado a los grupos armados. ¿Cómo ve esta situación en el Guaviare? Le agradezco ese contexto porque justamente la voz de las regiones, la realidad de las regiones ha sido invisibilizada y el país no puede entenderlo, comprenderlo. Una cosa es hacer la interpretación desde el centro del país y otra cosa es vivirlo en la realidad en esos territorios, en los territorios en donde nunca hubo presencia integral del Estado, en donde nunca llegó el Estado, los gobiernos, y sí llegó la criminalidad y llegó el narcotráfico. Digamos, ahí hay una realidad completamente distinta. Entonces esto parece, a mi modo de ver, María Camila,
como una pregunta insistente, no sé cuántas veces podemos ver sus noticieros para llegar al mismo punto, para que pase exactamente lo mismo, y me parece que estamos llegando ya a un punto como de un país sin memoria, como si esto no se hubiera repetido en la historia de nuestro país para que se siga planteando exactamente lo mismo. Usted va a escuchar a precandidaturas presidenciales diciendo que lo que se necesita es balín, darles plomo hasta donde les quepa, destripar. Digamos, ese camino fue el que construyó, o mejor, constituyó en la historia de Colombia el conflicto armado de nuestro país. Ahí están los resultados: 8 millones de víctimas, 450.000 muertos en el conflicto armado, y nos proponen más y más y más guerra. Aquí lo que ocurrió en el Guaviare, que hay que rechazarlo desde todo punto de vista, no es otra cosa sino que la acción de nuestra fuerza pública, cumpliendo constitucionalmente con su deber de perseguir como se ha perseguido en estos años a la criminalidad. En este gobierno se aumentó el 62% de incautación de clorhidrato de cocaína en comparación con todo el gobierno de Iván Duque, esto con cifras hasta mayo de este año 2025. Es decir, la incautación, golpear las estructuras, se ha venido dando. Y por supuesto, como se ha dado en estos últimos días, en estas últimas semanas, los golpes de nuestra fuerza pública a esas estructuras criminales del narcotráfico. ¿Qué es lo que sucede? Pues es una respuesta de estas organizaciones criminales, de estas organizaciones al margen de la ley, de estas organizaciones narcotraficantes, que hacen lo que hicieron en Cali con el atentado, hacen lo que han hecho ahora, que es que la gente en esos territorios, digamos, que no tiene la plena autonomía, sino que están con una incidencia de estas organizaciones al margen de la ley, pues han tenido allí a nuestros soldados y a nuestra fuerza pública. ¿Qué hay que hacer? Proteger, por supuesto, la vida de nuestros soldados en este momento, generar unas vías de diálogo para que se dé su libertad inmediata como corresponde. No puede aceptar el país que ellos estén en estas condiciones, pero por supuesto darse una reflexión como país. Es decir, si la salida entonces tiene que ser necesariamente esta de proponerle a Colombia más baño de sangre. Yo creo que es un momento clave para comprender que la seguridad, por más carreta que echen aquí varios precandidatos y precandidatas, depende de que salgamos del mayor nudo y el mayor problema que ha tenido la historia de nuestro país, que es el narcotráfico. Y ha habido una lucha antidrogas absolutamente ineficaz. Durante 50 años se ha dedicado una lucha antidrogas en nuestro país, Doctor que Romero, hoy la conclusión es absolutamente hablemos de fracasada. otro punto que no es necesariamente el de la lucha armada, el de la estrategia militar, sino el de la paz total. Y en eso su sector tiene una responsabilidad política, porque muchos dicen que es un fracaso en este gobierno. ¿Usted, de llegar a la presidencia, mantendría esos frentes de diálogo y de negociaciones con estos grupos que no han dado muestras absolutas de querer la paz, sino todo lo contrario, y que son los que, por ejemplo, allí en el Guaviare estaban en combates con el ejército en una operación que termina en esta situación? Creo que en su pregunta está parte de la respuesta, María Camila. Es decir, el diálogo implica dos. El diálogo implica una voluntad de ambas partes. Ya ha quedado aquí claro, y estoy de acuerdo con usted, en que no hay una voluntad de diálogo. Entonces no se puede tener un diálogo efectivo, un diálogo certero, un diálogo, digamos, que esté por encima de la pequeñez y la miopía de quienes insisten en la violencia, si no hay esa voluntad de diálogo. Ahora bien, nosotros creemos que el camino correcto debe empezar a ser dar el debate sobre la legalización de la hoja de coca en Colombia. Porque si no, vamos a estar en este bucle, no sé cómo llamarlo para que se me entienda y para que tú me entiendas, María Camila. Espiral, sí. Sí, es una espiral permanente, ¿no? Entonces yo te veré aquí 1, 5, 10 veces qué pasó en el Guaviare, qué pasó en el Cauca, qué pasó en Nariño, y que viene y entonces salen los precandidatos y dicen bala, plomo, fuerza, moral, dinero para nuestra fuerza pública, como si no tuviéramos, insisto, historia. A mí me preocupa muchísimo esta situación. Entonces, diálogo con quienes haya capacidad de diálogo. Nuestra fuerza pública cumplir su función constitucional, pero como país demos un debate sensato. Y el debate sensato es que estamos inmersos en esa espiral que es la lucha contra las drogas, 50 años haciendo lo mismo que no ha dado resultado, y que hay que empezar a plantearse la legalización de la coca, que
necesariamente, oído a esto, María Camila, es un consenso global. Aquí hay mucha hipocresía. Aquí quienes piden la lucha contra el narcotráfico, quienes dicen hacer la lucha contra el narcotráfico, terminan son los aliados del narcotráfico, porque cada vez piden coca, coca y más coca desde Estados Unidos, desde Europa. Así es que creo que llega el momento de decir, no más pagar los platos rotos, no más violencia en nuestro campo y en nuestro territorio contra nuestra gente, contra nuestros campesinos y demás, sino que debemos plantearnos un diálogo de corresponsabilidad con lo que ha pasado y que se enteren los ciudadanos gringos, los ciudadanos europeos, que cada que ocurren estos hechos, cada colombiano muerto en esta lucha es financiada por quienes piden coca, coca y más coca. Aquí necesitamos, por supuesto, llegar a ese punto de un debate sensato, María Camila. Doctor Romero, prometo llamarlo de nuevo para ampliar esta propuesta que usted tiene en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero por ahora lo despido porque ya tenemos nuestro boletín informativo del mediodía. Un gusto haberlo escuchado aquí en Noticias Caracol. Un gusto, María Camila. Un abrazo. Gracias. Chao. Y cerramos esta ronda de escucha propuestas de los precandidatos con la voz de otra integrante de la izquierda en Colombia, María José Pizarro, sobre este tema puntual del secuestro de soldados en el Guaviare. Listo. Tenemos que garantizar en primer lugar la vida y la integridad de los 34 militares secuestrados. El corazón de toda Colombia está con los familiares, con ellos y también con los miembros de la fuerza pública, con la fuerza pública en su integralidad. Necesitamos fortalecer la seguridad en nuestro país. Y fortalecer la seguridad implica en conocer cómo están operando las estructuras criminales en este tercer ciclo de la violencia en Colombia, en nuestro país, y cómo éstas están instrumentalizando a las comunidades. Y por lo tanto se requiere una presencia inmediata del Estado colombiano para alejar a las comunidades de esta instrumentalización, pero también una inteligencia robustecida, pero que tenga un gran énfasis humanitario, que nunca la vida de las comunidades ni de las personas secuestradas esté en riesgo.